tal vez hago un mini repaso, porque sí o sí necesito que estas bases queden muy claras a ustedes, ya que solo no les van a servir para su prueba oral, que es lo más importante en este momento, sino que también les puede servir para otros ámbitos en su vida. Créanme que cuando yo salí del colegio y yo estaba en estas también, en otro UNAL, X no voy a decir su nombre, malísimo, por cierto. Muchas cosas que vi en el colegio fueron más importantes y otras cosas que aprendí en ese UNAL que se reforzaron fueron las que terminé viendo tanto en la aplicación de la Universidad Nacional como en mi carrera. Créanme, les va a servir, aunque sea de ingeniería. En algún momento van a ver alguna tontada de humanidades que ustedes dicen, ¿esto para qué me sirve? No lo sé. Hay cosas que no sé para qué estoy viendo esto, pero las estoy viendo. Listo, ahorita me confirma, ¿ya estás grabando? Sí, señorita. Listo, pelados. Entonces, ya después de mi presentación y un gusto verlos conocido a ustedes, vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Uno, comprender cómo se organiza el poder, entender cómo funcionan los estados y los mercados, analizar la realidad colombiana con criterio crítico, valga la redundancia, y la relación directa con preguntas tipo 1. Entonces, ¿qué es la ciencia política? Voy a dar una definición y quiero que alguien, si algún estudiante se atreve, abra el micrófono y me diga qué es lo que entendió lo que yo acabo de decir. La ciencia política como tal es la ciencia que estudia quién, cómo y cómo distribuye el poder, tanto en el aspecto del Estado como en el aspecto cotidiano. ¿Hay alguien que quisiera decir algo? Si quieren, ya muy para los comentarios de lo que entienden en base a la descripción que les acabo de dar. Perdón, me voy despacio. Tirar. ¿Alguien pelados? Nadie. No, qué tristeza. Bueno, les digo acá. La ciencia política, como les acabo de mencionar, es como el poder como se ve. Un ejemplo práctico que yo les podría poner en su día a día es, digamos, en su casa normalmente mandaría a mamá. Entonces, mi mamá es el poder absoluto en mi hogar. Ella la que manda, la que nos dirige, la que nos dice cómo hacer, a qué hora llegar al lugar, etc, etc. Si tenemos que hacer de comer o no. En la ciencia política es algo así, pero desde el Estado. En este caso, a nosotros nos manda, perdón, ese chat por ahí, si ven por ahí mi chat de WhatsApp. Eh, digamos, en el aspecto del Estado, normalmente, entre comillas, el que manda en sí es el gobierno, que es donde está el presidente y su gabinete, que son los ministerios. Pero hay una contraparte que mucha gente no sabe, y es para nosotros también tenemos un poder como pueblo, y para eso están las protestas, las votaciones extrajudiciales, que es como la libreta, digo la libreta, lo que pasó en la séptima papeleta, etc, etc. El objetivo de estudio, como acabo de mencionar, es el poder, el Estado, el gobierno, las políticas públicas versus las políticas privadas, por decirlo así. ¿Por qué se hablan como de privadas? Porque, digámoslo así, que solo rigen a una cierta parte de la sociedad, la otra sociedad no acobija esa ley. Si alguien no me está entendiendo, o si Sarita puede leer por mí los comentarios, me puede decir. Vale, está bien, son tímidos. Sí, digamos, yo puedo, si quieren, o sea, alguien dígame si en el chat en este momento, si quieren, yo lo hago casi todo en base a lo que está pasando en las elecciones de ahorita. Si quiere. ¿Sí? ¿Sí? Sí, listo. Entonces, el poder, el Estado y el gobierno. Voy a explicar estos conceptos porque necesito más que se aprenda lo que les voy a decir, son los conceptos como tal y cómo transformarlos a medida que ustedes vayan viendo eh, el examen de la UNAL. ¿Por qué? Porque les digo esto porque suele pasar de que, digamos, yo la primera vez que lo presenté, porque esta no es mi primera, yo me aprendí las cosas tal cual y cuando fui a ver, pues yo estaba re mal. Ay, listo. Permítanme un segundo, perdón, es que aún ando un poco enfermo. Entonces a veces me toca tomar medicamentos. Listo ya. Listo. El poder que es, como les acabo de decir en una referencia cotidiana, es como la persona de quien me manda. En este momento, quien manda en el país, Gustavo Petro, y su gabinete, que son normalmente los ministerios.
¿Qué es el Estado? El Estado está conformado por tres cosas: la rama legislativa, judicial y, por decirlo así, como la administrativa. No me acuerdo los nombres exactos, pero es algo así. La administrativa es la que se encarga de administrar, valga la redundancia. La judicial la que se encarga de la ley y la legislativa la que se encarga de promocionar la ley. Entonces, despacio, se los explico otra vez. Eso, ejecutiva, legislativa y judicial. La ejecutiva también se puede cambiar por administrativa porque literalmente son los que se encargan de hacer papeleo. Se acabó, no hacen más. Oli, Johan, te lo respondo yo. Estamos viendo como tal eh, fundamentos de ciencia política y economía básica. Estamos por los fundamentos de ciencia política. Dale, yo voy despacio. Voy a explicarlos otra vez desde cero, de como me dijeron que lo hiciera con el tema de ahorita las elecciones, con gusto. Entonces, ¿qué es la ciencia política? Es la que estudia el poder, el cómo funciona. Un ejemplo que les estaba dando era quién manda en la familia. Entonces, cada hogar tendrá alguien que mande, pero normalmente es mamá o papá. Mamá o papá deciden qué se come hoy, a qué hora llega uno, si uno puede salir, si toca atender la cama y todas esas cosas, ¿cierto? Tienen como el poder del hogar. Eh, ¿Cómo lo usa? Pues, como acabo de mencionar, hijo ve y cocinas, hijo ve y paga los recibos. Ese es como lo usa. Y quien lo tiene, pues será mamá o papá, y esa persona será la capacitada, entre comillas, si lo vemos desde el Estado, es muy entre comillas, estará capacitado para conllevar todas esas tareas. Entonces, el objeto de estudio, volvemos al que estamos ahorita, que es el poder, el Estado y el gobierno. El poder es el quien lo tiene. Actualmente, como estaba mencionando, lo tiene el presidente Gustavo Petro. Es la persona que comanda en jefe muchas cosas, desde el Ejército Nacional hasta algún que otro ley y demás que ellos pueden lanzar de forma extraordinaria, que es como se dice normalmente desde el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado está controlado por tres ramas: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos son contraparte de todos, por decirlo de alguna forma, son tres hermanitos, ¿sí? Entonces uno se llama Ejecutivo, el otro Legislativo y el otro Judicial. Ejecutivo controla judicial y hace control a legislativo. El legislativo le hace control a judicial y controla el ejecutivo. Y así sucesivamente. Entre los tres se hacen lo mismo, control y acción. ¿Por qué es eso? Es porque en ciencia política lo vemos como la parte y la contraparte, o el poder sobre el poder. En efecto, el mayor, el del medio y el del menor. ¿Por qué se habla así? Porque no puede haber en un gobierno democrático, que ahorita vamos adelante, vamos a ver qué es democracia, eh, alguien superior a otra persona, porque por algo es igual, hay igualdad y por ende todos tenemos el derecho a controlar al otro. Por eso ustedes desde cada alcaldía local, digamos, si viven aquí en Bogotá, ustedes pueden ir cuando den la charla donde dicen como ya lo último que hicieron en el mandato del alcalde y todo eso, que se llama resoluciones. También tienen otro nombre normal, pero se me olvida, perdón, estoy un poco técnica, si no llegan a entender, me dicen. Es donde ustedes van y les dicen como esto hicimos, esto mejoramos, no sé qué, y ustedes pueden ir a hacer control. Ustedes pueden ir a su alcaldía y hacer control político de lo que están haciendo. Así ustedes sean un ciudadano de a pie que no tenga ningún tipo, por decirlo así, como representación política, ustedes pueden hacerlo. Tengan eso en cuenta. Y por eso está el ejemplo cotidiano de elecciones, leyes y protestas. Las elecciones, como estamos hablando de ahorita, que esto es un tema polémico que voy a intentar tocarlo muy por de encima, bueno, ustedes se dieron de cuenta que ahorita pasó el tema del Senado, Congreso, curules, indígenas, afro, etcétera, y lo del tema del, por decirlo así, no es la primera vuelta, sino ay, se me olvidó, de los presidenciales, que bueno, se salió Iván Cepeda, está bien, cada quien si se quiere ir a la vuelta de cabeza, pues lo puede hacer. Que nos dimos de cuenta de que Oviedo es un volteado, que había dicho que era súper de centro y que no estaba en ningún lado, gracias a la consulta presidencial, que había dicho que no era en ningún lado y terminó yéndose por la derecha, la ultraderecha. Sí, Oviedo es un vendido, muchachos, no quiero meterles propaganda política porque me parece es un poco feo, pero sí, Oviedo es un vendido, marica, no lo puedo creer. Créeme que yo, o sea, le llegué a tener un poquito de fe al man hasta que vi eso y yo, ay no. Sí, Cepeda pasó la primera vuelta, pelados. La consulta no es obligatoria como tal, siempre y cuando cumplas un cierto estándar de votos.
Entonces, al cumplir cierto tanda de votos, tú puedes decir como si quieres o no. Ahorita se hizo porque hay muchos candidatos, gente que no lo conoce nadie y otra gente que pues es más o menos conocida. Y bueno, diferentemente pues ganó Paloma y este man se me olvidó el nombre, pero pues a esperar qué pelas. Entonces, siguiendo con las diapositivas, ¿qué es la democracia? Que yo estaba hablando hace rato de que pues como somos una democracia tenemos cosas participativas. Y bueno, ¿qué es realmente la democracia? La democracia ustedes ya la han visto el día de hoy, por favor, sí, por favor, concéntrense. O sea, el chisme fue como por de encima. Pelados, todo bien. Eh, ¿Qué es la democracia como tal? La democracia es lo que acabo de decir, que todo el mundo tenga un poder igual, que obviamente unos tengan como un poder superior, pero que esas personas igualmente puedan ser controladas. También existen tipos de democracia, que es la directa, la representativa y la participativa. Eh, si Sarita tiene que silenciar, los va a silenciar Andrés, perdóname. Bueno, aquí ya que están muy habladores por el chat y los estoy viendo, a cada uno, ¿qué tipo de democracia tenemos nosotros? Ustedes, la mayoría están en 11, así que la mayoría debería saber. Bueno, por ahí hay algunos que están como perdidos. Solo hay uno. O sea, yo sé que hay dos que les llaman la atención, pero solo hay uno. Y la están diciendo. Ok, nosotros tenemos democracia representativa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si nosotros participamos, no sé qué. En la vida real es representativa. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos quien nos represente. Entonces, digamos, las elecciones pasadas que fue para Congreso y Senado eran de eso. Yo quiero que fulanito de tales me represente. Representa mis intereses, representa mis necesidades, representa esto o lo otro. Ya después vienen las otras dos democracias que son normalmente vistas en cosas muy pequeñas. Digamos, la participativa se ve más que en las alcaldías locales, donde convocan a los ciudadanos para que participen en ciertas decisiones que se pueden llegar a tomar, perdón, me sale. Eh, etc, etc. Y la directa, que es normalmente la que se utiliza cuando ya no hay solución, y es cuando el ciudadano decide tomar por opción propia acciones como acciones populares, acciones de grupo, acciones de tutela y demás. Y la otra que también es la protesta, la más común, la que más vemos, donde igualmente con el tiempo se vuelve representativa porque tenemos que elegir a alguien quien nos represente y que esté representando el malestar que estamos viviendo. Uf, pero esto tiene ventajas y límites. Entonces vamos a empezar una por una. Entonces, la democracia directa, la ventaja es que es directa, valga la redundancia. Es como si yo pudiera decir al presidente, oiga, tranquis, vale, ya estoy volviendo a explicar. Entonces, cada una la voy a explicar en este momento. Entonces, espero que no se les vaya el internet. A mí tampoco, por favor. Claro, no seas maluco. Y vamos a empezar por la democracia directa. La democracia directa es como si yo pudiera ir donde el presidente y decirle, oiga, mira que es que esta ley no me parece, está muy mal, me está afectando a mí y sé que a muchos otros ciudadanos también. Digamos que esa sería la directa. La yo puedo ir al órgano superior y decirle como, hey, cambia esto, o ayúdame con esto porque me parece el colmo que me está perjudicando como ciudadano y como persona. Esa es la directa. La que normalmente se veía, digamos, en la época de Platón, Aristóteles, donde se reunían en el ágora y todos hablaban y llegaban a acuerdos. Si llegaron a ver la filosofía, pues se acordarán. Si lo pusieron atensado. Entonces, allá en el ágora con Platón ellos se sentaban varias personas, normalmente eran personas adultas, que pues ya tenían, digamos, como algún cierto poder, entre comillas. Ok, aún no ven filosofía, entonces anoten esto porque les va a servir muchísimo por filosofía, muchachos. No es de lo muy duro lo que yo digo de filosofía. Entonces, donde Platón se sentaban así y la democracia era directa. Yo le podía decir a la otra persona como, mira, pero es que esto me afecta a mí, entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo para que tú estés bien y yo también y nadie afecte lo que está pasando? ¿Cuáles son los límites de la democracia directa? Que sí o sí alguien va a quedar por fuera. Como les digo, todo es del poder. Si tú no tienes poder, no vales, lamentablemente. O si no tienes una representación en la actualidad, no vales. ¿Sí? Entonces es como que el límite de hasta dónde puede ser tan directa. La democracia representativa, la que acabo de mencionar que es normalmente aquí en Colombia.
Entonces yo elijo, un grupo de personas elige a alguien para que, digamos, no sé, soy de Ciudad Bolívar, el transporte está horrible, las carreteras están hechas un asco, un lío. Voy a votar por, no sé, al 101 por el partido Papá Pitufo, para que ponga eso en el Congreso a hablar de que en Ciudad Bolívar están dejando las cosas y las carreteras muy desoladas. Entonces, ese representante tiene que llevar eso que se dio en el partido Papito Pérez, no sé, para que pues se haga realidad. Por eso se le elige un representante que represente una comunidad o normalmente un grupo de ideas para mejorar, digamos, en este caso el país. Otro ejemplo que puede ser representativo es cuando, digamos, uno elige el alcalde local o los ediles locales. Los que viven en Bogotá entenderán esto. Sí, en la filosofía sí eran los esclavos que quedaban fuera. Si quieren ahorita, me meto un poquito en la filosofía al final de la clase para que ustedes puedan entender un poco sobre lo que estoy hablando, porque sí es un tanto filosófico lo que hablo yo en este momento. Ok, ¿puede ser un líder social representativa? Sí. ¿Por qué? Porque un líder social siempre suele tener un grupo de personas detrás que lo apoya y que no solo lo apoya, sino que espera y aspira a que se cumpla lo que él está intentando que se cumpla. Entonces digamos que un líder social sí, pero un líder social tiene un enfoque muy distinto que un senador o un congresista. Sí, en Colombia en sí hablamos de una democracia mixta, es participativa y representativa. ¿Que predomina la representativa? Sí, lamentablemente sí, porque debería ser más participativa, pero no, entonces sí, es más representativa, y es mixta. Bueno, y está la participativa. La democracia participativa normalmente se ve como en grupos, que es cuando hay protestas, cuando, no sé, en mi barrio somos 18.000 casas, no sé, 18 casas que estamos sufriendo de un problema de, digamos, lo que pasa en Kennedy, que se está hundiendo las casas por un tema de mal manejo de, se me olvidó cómo se dice eso. Es cuando los ríos los entuban, por decirlo así, los meten bajo tierra y los entuban para que bajen por ahí, bueno, tengan su proceso. Así ese proceso se hizo mal en una parte de Kennedy y ahorita se están derrumbando las casas. Entonces la acción participativa que se está demostrando ahí es todo ese núcleo de personas se fueron a su alcaldía local y a otras cosas como las noticias y demás, para hacer ejercer su derecho a, uno, a tener una digna vivienda y dos, a tener un digno acceso, porque pues por un mal actuar tal vez de la alcaldía local o el momento en cuando se estaba construyendo ello, eh, pues se está yendo al carajo sus casas. Entonces están participando junto a otros ciudadanos de otras partes de Bogotá para que ese problema se solucione. Esa es la participativa, donde varias personas participan en, no sé, en la promulgación de un derecho. En este caso sería la vivienda digna y que les den una indemnización porque, oye, pues se les están cayendo las casas. Su vida no se puede definir en eso. Uf, me faltó decir los límites de cada una. Entonces, de la representativa, los límites es que, el límite es que hasta donde llegó tu voto, llega tu voz. Si el personaje que fue al Congreso, al Senado o al Consejo o a donde sea que haya ido, se le dio por lavarse las manos y no hacerle caso a lo que ustedes alguna vez le sugirieron, lamentablemente pueden hacerlo. Eh, ¿Cuál es el otro límite? Que es muy difícil interferir. Normalmente pues uno dice, como no, yo borré unos firmas para que lo bajen, no sé qué. Hombre, lo intentaron con Polo Polo y fue un carajo de complicado. Hasta ahorita por fin un man que es de por allá, creo que de Cartagena, no me tiras, como el Chocó o el Cauca, algo así. Eh, por fin le sacó esa curul porque el man no estaba haciendo nada por el pueblo palenquero y en sí los afro. Entonces la representativa tiene ese problema, que las personas que sí valdrían la pena ponerlas en ese lugar, no las dejan poner por X y cosa. O no se puede porque aunque se reúnan las firmas, siempre va a haber algo que los apele. Entonces es complejo. Lo de apelar es como denegar. Si alguien no entendió, apelar es denegar. Entonces cada vez que diga apelar es como la denegación de algo o el quitarle algo a alguien. Listo, en la participativa, el límite de la participativa es lo que está pasando actualmente con muchas de las marchas, en especialmente
Universidades públicas que obviamente tienen problemas de fondo más grandes, pero digamos que por encima pues no les ponen atención porque no suele ser como algo extraordinario. Ya se vuelve costumbre, ya se vuelve feo y pues no les ponen atención, lamentablemente. Entonces como que el límite de ella es que tiene que haber un rubro y una representación también igualmente de alguna forma, o que el grupo esté muy bien organizado para que se dé cumplimiento a lo que están pidiendo o lo que están proponiendo, porque uno puede pedir y proponer. Entonces, así la descripción más leve, que la pueden anotar, está aquí en la diapo, es, en Colombia somos una democracia principalmente participativa, elegimos, quedó mal escrito, perdón, elegimos quien represente nuestros problemas o soluciones a estos en el Congreso, Senado o en nuestras alcaldías locales y municipales. Y hasta gobierno, pues, departamental, si hay alguna persona que vive en un pueblito o algo así. Participativa. Los límites de la directa es que, te los redicto. Los límites son literalmente en general, que siempre, como lo explicaba en la filosofía de Platón, que arriba algunos chicos quedaron confundidos, después si quieren les explico otra vez. Digamos, en la filosofía de Platón y en lo que hablan, en ese entonces se reunían en el ágora varias personas, digamos, con cierta edad, y no solo cierta edad, sino cierto poder. Entonces, por fuera, quienes quedaban, los esclavos, las mujeres, los niños y las personas que no tenían poder. Entonces, la democracia directa que se da cuenta que es lo mismo. Entonces, al tú no tener un poder o alguna voz o alguna representación, pues no te van a poner atención. Ok, ¿cuál era la ventaja de la qué? De la participativa. La ventaja de las participativas es que si son grupos, si son algo como que es manejable, tal cual digamos con lo de las universidades públicas, pasa de ser una norma a una ley y de la ley se pasa a la constitución. Entonces la ventaja es que sí van a ser escuchados, sí se les va a crear una mesa de diálogo y se les va a hacer lo posible por negociar algo que les ayude, algo que les diga, ok, aquí les doy las herramientas para que ustedes puedan avanzar. Listo, entonces paso a la siguiente diapositiva. La Constitución Política de Colombia. Aparte de que es un papel como el que mostré arriba, que es la representación, que parece un papel, ahí X, un cuadernito que no. Pues ese cuadernito tiene mucho peso. Es el manual para operar el país. Es literalmente el manual para operar un país. Sin ese manual no se puede. Sin ese papelito, de ese cuadernito que no le ve sentido, sin ese papel muchas cosas ustedes no las tendrían. No tendrían derecho a ellas, no tendrían acceso a ellas, como una universidad pública. Literalmente es la mamá de las leyes, de las normas no, de las leyes en sí. Si quieren también les doy clase de derecho. Pero en sí está primero la constitución, después la ley, después la norma y después la regla. Está la regla afirmativa, la regla no sé qué, la pater, la mater, families. Los que vayan a estudiar derecho lo van a ver en algún momento. Pero nos quedamos en que es primero la constitución, después la ley, después la norma y después la regla. Entonces de la regla nace la norma, de la norma nace la ley y de la ley, si es más necesario, se manda para la Constitución y queda plasmado en la Constitución para toda la vida, o bueno, hasta que se tenga que cambiar. Sí, hostias, tío, es muy largo y yo me aprendí eso. Listo, las funciones fundamentales o los principios fundamentales de la Constitución aquí en Colombia, como tal, es el respeto a la dignidad humana, a la soberanía popular, a la supremacía de la Constitución. Perdón si quedó mal escrito, se me pasó. Bueno, esto en sí creo que ya todo el mundo lo entendimos, el respeto a la dignidad humana, al ser usted un ser humano, al poder hacer familia, al poder tener un hogar, al poder tener hechos sexuales y reproductivos, a la soberanía popular, es que el pueblo también pueda decidir por sí mismo. Como yo les decía y les quiero decir en este momento, es muchachos, nunca le tengan miedo a la protesta. En la protesta es el arraigo más grande que ustedes tienen como ciudadanos. Si protestan no seríamos ciudadanos, seríamos animales, como en una granjita. Viviríamos en lo que nos dice el gobierno. Nosotros con esa soberanía popular que tenemos, que es la protesta y demás, podemos hacer muchos cambios para bien, muchachos. No, por decirlo así, lo miren mal, como ha pasado en algunos años que se ha mirado terrible. La protesta es buena. Si se sabe conllevar es muy buena y puede ayudar a que muchas leyes y cosas salgan adelante. Bueno, Klaus.
y la supremacía de la Constitución. Cada ley, cada norma, cada regla, todo eso está escrito en la Constitución de una forma súper mega técnica. Sí, súper mega técnica que no la entiende casi nadie. A mí me ha tocado muchas veces releer y releer y releer y hasta a veces pasarlo por ChatGPT, no les voy a mentir, porque no entendía muy bien qué chuchas me estaba diciendo la Constitución. Pero bueno, de ahí salen muchas leyes de hoy en día. Y esas leyes se dividen en tres leyes fundamentales. Yo le puse una cuarta, pero esa cuarta es moderna. O sea, esa cuarta, digamos que no está escrita como tal, pero pues ahí está. Que son las sociales, las económicas y las culturales. Las sociales, como les decía yo, ok, las sociales, como les decía yo, es como el derecho a la protesta, el derecho a que ser escuchado, al participar, al ser elegido y demás. Están los económicos, que es como al derecho a tener un trabajo digno o al tener una pensión digna, etc, etc, en temas económicos, en temas de plática. Wilson, está escrito de manera técnica porque así tal cual la va a leer el examen de la UNAL. Suena feo, pero de las 3 veces que me he presentado a la Universidad Nacional, son preguntas bastante técnicas. Entonces, hay mucha palabra técnica que ustedes van a ver y tienen que acostumbrarse a ellas, porque si no se acostumbran, va a estar muy, muy complicado que ustedes puedan dar con la respuesta. ¿Vale? Igual, tranquilos que después de todo lo que estoy haciendo por clase, les voy a dar un repaso en caso de que algo no lo entiendan. Sí, también manejo el lenguaje para no confundir, porque si lo pongo, lo intento hacer lenguaje para dummies, queda muy complejo. ¿Listo? Entonces, si tienen muchas, muchas preguntas que ustedes dicen, carajo, no entendí qué significa eso, anótenlas y al final de la clase, después de todo el recorderis que voy a hacer, yo con mucho gusto se las respondo y les doy la mejor forma de que las entiendan. Ahorita vemos economía, Camila. Permítame un segundo. Listo, las económicas es eso. Ay, Dios mío, mi mamá ya me escribió. Listo, las económicas son todo lo que tiene que ver con plática que da el gobierno. Tipo trabajo digno, una vivienda digna, una pensión digna. ¿Listo? Son como esas cositas principales. Y las culturales, que es que me respeten de que yo soy indígena de Nariño, que yo soy indígena guayú, que yo soy un indígena del Chocó, de qué es cosa, están, bueno, que yo soy un rolo, pero con raíces supremamente rolas, donde yo vengo desde los ancestros, se me olvidaron los ancestros de Bogotá, perdóname. Bueno, los indígenas que están aquí en Bogotá sentados, que pusieron Bacatá, eso, los muiscas. Muchas gracias. Todo eso son orígenes culturales. Ah, que yo soy palenquero, que yo soy afro de, no sé, el Cauca. Que se respete eso, las culturas y la diversidad que hay. Y la cuarta, que pues es como un, por decir, es un derecho moderno, que se ha visto más que nada reflejado en nuestras culturas o en estos procesos actuales políticos, son los colectivos. El que pasó hace poco, el 8M, somos mujeres, eso es colectividad. Respeten el derecho que yo pueda decir sobre mi cuerpo, que yo pueda decir si quiero o no tener hijos, si quiero abortar o no, y que no me sea juzgada por ello, que no me metan a la cárcel por haber decidido algo sobre no solo mi cuerpo, sino mi futuro y que me afecta a mí. No afecta a la sociedad, me afectas a mí. Entonces, ¿entendí esta parte, pelados? Pelados con un botsu. Si hay silencios, que sí. Listo. Ahora sí vamos para la economía. Ah, ok, ya entendí la pregunta de Camila, la ley económica. Ok, eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Si quieres, anótala y al final lo entendiste, yo te la respondo tal cual cuando hayamos visto esto. Entonces, ¿qué es la economía? La economía es, en palabras simples y para que me entiendan, es recursos limitados pero con necesidades ilimitadas. O sea, en español, reducido eso, recursos limitados es como yo tengo 3 bultos de carbón, pero esta gente necesita 60 bultos de carbón para sobrevivir un año. Entonces ahí es cuando uno tiene que ingeniárselas para mirar cómo reparte esos 3 bultos de carbón y mira cómo saca más carbón para que pueda suplir esas necesidades. Pero esas necesidades se van a ver suplidas también por dinero, por capacidades y otras vainas, que ya las vamos a ir viendo. Entonces,
Anoten esta definición tal cual. La economía, en palabras simples, es tener recursos limitados, pero necesidades ilimitadas. He aquí la pregunta de cómo se organizan esos recursos. Entonces, eso se divide en tres conceptos diferentes. Anótenlos muy bien. Que los pido, muchachos, porque donde no tienen bien esa vaina, se van a perder muy duro. Entonces les doy 5, porque sé que están escribiendo por ahí por el chat. Mientras yo también busco una imagen y si algo se los mando a los profes para que se los envíen a ustedes al grupo. Ok. Entonces, la de producción. ¿Cuánto se produce? Entonces, vamos a poner ejemplo del carbono. Entonces, yo producí 10 toneladas de carbón. De aquí salgo con letra de médico. Perdón. Sí, en tres conceptos diferentes. Uno, la producción. ¿Cuánto se produce? Entonces, se producen 10 toneladas de carbón por día. A ver si. ¿Cuál es la distribución? Tengo que distribuirlo a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, esos 10 toneladas de carbón tengo que dividirlas al, no sé, a 10 bultos de carbón por sección o por parte. Y el consumo. Espero y aspiramos que se consuman los 10 bultos de carbón o lo que se ha dejado en cada zona de manera optimizada, o sea, que no lo desfalquen, sino que les aguante de aquí a un cierto tiempo, digamos a un año. Entonces, cada uno de esos conceptos es para tomar en las áreas de producción, especialmente en áreas de servicios manufactureros o esenciales. Aquí les voy a hacer una pregunta. Aquí alguien ha comprado por Temu y el que me diga que no es un mentiroso. Porque yo sí que han comprado por Temu. No importa, Temu y Shein es la misma monda. Y AliExpress, que es lo peor. Son las mismas fábricas, lo que pasa es que sacan como diferentes estos para cada aplicación para poder tener cierto ingreso. Listo. Entonces, puro AliExpress, Shein, Temu, Alibaba. Bueno, ellos que son el área de distribución. La producción son chinos por allá metidos en una empresa o filipinos o mongoles, etcétera, usando trabajo barato infantil para hacer la producción. La distribución, bueno, eso se venderá del tipo de consumo. Normalmente, digamos, hace poco estuvo muy de moda el tema, bueno, vamos a poner algo viejito ya, el tema de los labubus. ¿Se acuerdan los labubus? Entonces empezaron a sobreproducir labubus para, bueno, tener una buena cobertura y distribución y el consumidor era nocivo. O sea, llegó un momento donde aún así explotando peladitos en China, parce, no alcanzaba a darles a todos los consumidores los mismos productos. ¿Sí? Entonces, la sobreproducción hizo que el consumo se volviera también costoso. Entonces, ahí viene el tema de la producción, la distribución y el consumo. Creo que lo entendieron con el tema del Temu, de los chinitos que son explotados, la distribución a nivel global y el consumo exorbitante de esta manufacturera terrible. Por eso, un original valía mucho, mucho dinero y saben que era lo peor, que eran, literalmente están utilizando los mismos materiales que uno chafla y consigues en el centro. Bueno, entonces con estos conceptos claros quiero avanzar. Si llegan a tener muchas, muchas dudas referente a algo que yo dije, me lo preguntan. Entonces, oferta y demanda. Ahí volvemos a nuestro amigo Temu y a los labubos. Vamos a quedarnos con los labubos. Yo sé que eran horribles. Yo también nunca le entendí el carajo de por qué compraron esa vaina, pero ahí la vida. ¿Qué es la oferta? Lo que yo les ofrezco. Es como un servicio. Entonces yo les digo, yo les doy un iPhone, pongámoslo así. El iPhone te da estatus, el iPhone tiene buena cámara, el iPhone tengo ciertas, por decirlo así, como beneficios para que puedas subir contenido en redes sociales. ¿Cuál es la demanda? Digamos, ahorita medio mundo quiere un iPhone. O bueno, en un tiempo duró medio universo que quería un berraco iPhone. Entonces yo lo que hizo Apple es, ok, yo vendo cierta cantidad de iPhones de ciertos colores, de ciertas gamas, de cierto esto, para hacerlo caro, exclusivo
y de alguna forma premium para las personas. Entonces, aquí voy a hacer un vaino que no quería hacer, muchachos. Espero que ya se los muestro. Si no es que lo hago desde el Canva, que creo que se lo está transmitiendo el Canva. Entonces, sí, me tocó, espérenme un segundo, porque esto sí me toca explicarlo bien denso. Listo, creo que ya ven mi pantalla completa. Entonces, la ley de oferta y demanda es un cosito como así. Entonces está, espérenme a ver si me acuerdo bien. Entonces está lo de la oferta, la demanda y el consumidor, ¿cierto? Entonces, esa sería la demanda, ¿sí? Si ven lo grande que está la demanda o está en crecimiento constante. Esta, digamos, sería la oferta. Y este piquito se une con este piquito, que se sale otro, que es el consumidor, que tiene que ver con el precio. Se los voy a explicar si les llega a aparecer, porque puede que les aparezca hasta para matemáticas. Ok, no vamos a hablar de la NFT y las monedas virtuales, porque eso es bastante complejo y tendría yo que darles así como 5 horas de clase para que me entiendan. Yo creo que aquí todo el mundo quiere descansar. Entonces, esta línea, cuando va en crecimiento, voy a ver si puedo cambiar de color. Entonces, esta línea que va en crecimiento es la demanda. Entonces, entre más le manden la bubus, pongámoslo así, o iPhones, como lo quieran poner, pues más pequeña debe ser la oferta. Para que el consumidor, que es el que está aquí arriba, que lo va a poner en azul, lo tenga bien caro cuando llegue acá. Entonces, llego acá, entonces lo pongo bien costoso para yo tener excelentes ganancias. Y que en base a todo esto que les estoy explicando, que lo voy a redondear así, el Estado pueda ganar buenas taxes, o sea, el IVA en español, o impuestos. Entonces suelo reexplicarlo por si alguien no me llegó a entender o si algo se me llegó a pasar. Esta sería la demanda. Entre la demanda sea más hacia arriba, la oferta tiene que ser más pequeña para que cuando llegue al consumidor sea bastante costoso y se pueda sacar todo lo que está aquí escrito por el Estado, especialmente a veces también por las empresas, en este caso por Temu son los que primero se ganan los taxes y la IVA, que se los ahorran muchísimo, no crean. Entonces, ¿cuál sería el menos contrario? No, es que hay muy poquita demanda. Borro toda esa, pero borro todo eso. O bueno, pasemos por otro. Entonces, lo mismo, oferta, demanda, consumidor. No, hay poquita demanda. Hay bien poquita demanda, muchachos. Está subiendo así. Y es bien poquita. No hay pico. Entonces, la oferta, de acá, y aquí era el consumidor. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se usa el pico más grande que hubo. En este caso sería este pico más grande. Se hace el recuadro y se mantiene el precio acá. ¿Por qué se mantendría el precio caro? ¿Por qué? Porque uno, el consumidor necesito que consuma. Dos, necesito que la oferta sea lo suficientemente, por decirlo así, buena, como un buen descuento, para que la demanda se mantenga en menos mientras sucede alguna vaina tipo redes sociales que Taylor Swift quiso comprar un iPhone 18 mil Pro Max y yo también lo quiero, porque puede pasar. Entonces,
esa es en sí la ley de la oferta y la demanda. ¿Entendida? ¿Necesitan otra explicación? Sí, claro, puede crecer. Como acabo de explicarlo, este cuadrito que acabo de hacer acá, todo esto coso, que ya borro esa línea toda fea que hice, eh, este es cuando, digamos, o se mantiene o va en desplome. Entonces, ok, Sarita, ¿quieres que lo repita así? Ok, vale, Sarita. Te vamos a empezar de cero. Con este que ya teníamos. Como vuelvo y reexplico, este grandecito que está acá es la demanda. Este es la oferta en este punto y este es el consumidor. Esta línea que se traza aquí en el medio normalmente son cuando están en los picos más altos o los más buenos para vender lo que sea. En este caso, digamos, un Lavabo, un iPhone. Entonces, cuando la demanda es demasiado grande, lo que se busca es crear un buen precio desde la oferta para que el consumidor siga consumiendo y la demanda siga subiendo, pero que el consumidor sea el que más pierda dinero. ¿Sí me hago entender? Solo que suba la demanda, suba el precio y que sea bien caro para el consumidor por la poca producción. Ya que, como les digo, siempre se clavan aquí en la mitad donde, digamos, solo producen 50 iPhones por día, en vez de hacer 100, que es lo necesario para suplir la demanda. ¿Sí entendieron? Listo. ¿Qué puede crecer? Sí, también se puede ir esta línea bonita hacia abajo. ¿Qué es cuando no hay demanda? La oferta, hay demasiada producción de ese objeto, lo que sea. Y pues el consumidor, ni hablemos, hay poco consumismo. A veces hay consumismo moderado, que son estas flechitas que van así, pero pues es extraño. Normalmente suceden con cierto tipo de bienes, tales como celulares. Puede a veces pasar con celulares, especialmente de gamas medias, con libros y con casas. Sí, no sé cómo carajo terminaron las casas ahí, pero sí, a veces las casas terminan estancadas en un precio fijo. Sí, es contraproducente tanto para el Estado como para la empresa suplir necesidad de las personas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si en el Chocó necesitamos una represa, ¿cómo nos van a dejar en el Chocó sin la represa? Vamos a ponerlo en el sentido del Estado. En el Chocó se necesita una represa, ¿cierto? A la empresa, vamos a ponerle así, le sirve por la plática. Va a ganar mucha plática. Al Estado no, no le sirve, es un negativo. ¿Por qué? Porque el Estado necesita que, pues sí, que ustedes estén bien, pero pues necesito ganar plata, no perderla y dársela a esta gente, a las empresas. Vamos a ponerle aquí la E. Entonces lo que uno hace es decirle a la empresa, oiga, hágala, yo le pago 100 millones, pero cuando usted la termine lo opero yo. ¿Para qué? Para yo cobrar por los servicios que haga esta represa, y yo ser el ganador. Entonces, aquí gano plata yo. ¿Listo? Esa es una explicación de la oferta y la demanda también vista desde el Estado. Listo, me encanta que me entiendan. Dios mío, me siento en mi tribu. Permítanme unos segundos, ya les vuelvo a compartir solo la diapo. Listo. Entonces, ¿entendió la ley de la oferta y la demanda y cómo opera? Sí, pelados, con Watson. Listo. Les puse el ejemplo de los labús, de iPhones, de represas y demás, pero esto es para todo. Para el transporte, para los alimentos, para el arriendo, para los servicios, etcétera. Entonces se puede utilizar ese cuadrito para muchas cosas. Espero y aspiro que usen ese cuadrito con mucho, mucho amor, y si necesitan ver videos por ahí por YouTube o demás, también hay. Pero como se los acabo de explicar, es lo más simple que lo pude hacer. Entonces, siguiendo con la siguiente diapositiva, es la inflación y el PIB.
Nuestros amados y queridos y más odiados para la gente que trabajamos, estos dos. ¿Qué es y cómo afecta la inflación? Uf, bueno, como ven en la diapositiva de arriba y nos vamos a organizar por la diapositiva de arriba, la inflación es el porcentaje, por decirlo de algún modo, de la afectación que tiene, digamos, por haber subido el sueldo o Mm, sí, normalmente la inflación viene de subidones o de bajones. ¿Cómo así que subidones de bajones? Es como cuando usted amanece feliz y usted dice, voy a bajar los impuestos a todo y usted amanece de malas, pues lo va a subir a todo. Haga de cuenta que algo así. Como si estuviéramos en la deuda feudal, donde si el marica ese que será dueño de toda esta mondad se paraba bien, pues todo bien. Si no, no. Sí, digamos que hágase de cuenta que el dólar es rey y nosotros y los pesos colombianos somos un pueblo. Entonces, si el dólar amanece de buena cara, le baja y baja la inflación y los productos se ponen un poco más baratos, pero si se amanece del putas el dólar y dice, va a subir a 5.000 pesos, pues se encarece todo, se pone muy costoso. Venir representación para Dumis, para Madariana. Hazte de cuenta que tú eres el rey y tú eres el dólar, en este caso. Entonces te llamas dólar y yo me llamo peso colombiano. Entonces, si el dólar sube porque se vendió, digamos, ahorita hace unos años se regía mucho por el tema del barril. Si se sube mucho el precio del barril de petróleo, el peso termina decayendo su valor. O sea, que cada 5.000 pesos era un dólar. Pero si cae, si se desploma el valor del dólar con el valor del barril de petróleo, perdón, pues el peso coge poder, por decirlo de alguna forma, y digamos que cada 3.000 pesos sería un dólar. Ok, ya les explico cómo se maneja en el país. Y esto cómo afecta en muchas cosas. Entonces, vamos a ponerla con el salario mínimo, que es la que todo el mundo le preocupó cuando empezó este año. Si se le sube el salario mínimo, sí, ya puede llegar a haber inflación por tema de que no se está importando ni exportando lo suficiente para las necesidades tanto del ciudadano interno como del ciudadano externo. Pero pues ahora vamos a hablar del interno porque si no los confundo. Entonces, como no hay suficiente ingreso al país, se sube. Y si el salario mínimo se sube, se sube. Entonces, una libra de arroz deja de valer, perdón, 3.000 pesos, vale 5.000, porque se infló. Infló horrible, no hay forma de dos subsidios o algo así, hacer que las cosas se mantengan. Y ahí es el PIB. Nuestro querido y llamado PIB, que es el que mide lo que se produce en el país. Entonces, en palabras más técnicas, para que entiendan, si en caso de que no lo lleguen a entender y lo puedo entender. Entonces, la inflación es básicamente cuando todo se vuelve más caro. ¿Sí? Si sube la inflación, todo se va a volver más caro. Puede ser por muchos factores, subida del salario mínimo, subida de algún producto externo o producto interno también puede pasar. Y ya, simplemente hace que ese producto se encarezca. Como hace un tiempo cuando subía el barril, para nosotros era lo peor del mundo que se subiera el barril a veces, y más especialmente en Estados Unidos porque nosotros no producíamos lo suficiente. Entonces era más un encarecimiento que un favoritismo. Y el PIB es el que mide qué tanto produce el país. No, en Colombia en este mes se producieron 10 toneladas de arroz. Excelente, tenemos un nivel productivo buenísimo en arroz. Ah, pero resulta que solo es en la parte oriente, en la parte occidente se produjo muy buen banano. En la parte norte se produjo muy buen cacao. Y así. Entonces, todas estas cosas, estas dos van unidos de la manito. La inflación y el PIB son hermanos, amigos. Entonces, entre más producción haga en el país del PIB, más fácil va a ser que la inflación baje y los productos sean más fáciles de acceder. Digamos, no sé si les pasado que en un tiempo hubo mucha producción de mango. Suele pasar eso cada año. Hay una producción exhaustiva de mango. Ay, manito, se pone súper barato. ¿Por qué? Porque pues hay mucha sobreproducción, la inflación no puede subir si hay mucha producción, que eso tiene también que ver con el tema de la oferta y la demanda, ¿verdad?
Entonces, si hay mucho mango, no va a haber inflación, el PIB se va a ver muy alto y va a ser barato acceder a él. Esa es una. La otra es, no hubo severo producción de aguacates. Claro, voy a poder exportarlo, la inflación va a bajar y aparte de eso las personas van a poder de mi país acceder fácilmente a un mango o a, en este caso, el aguacate. ¿Mm? ¿Entendido ahí? Esos dos ejemplos, o los repito. En efecto, cuando digamos, les voy a enseñar algo del campo para los que son solo de ciudad. Uno siembra papa y la papa normalmente dura 6 meses para salir cosecha. Entonces los campesinos, digamos, cada 2 meses siembran papa para que, digamos, llega la primera cosecha, saben que en 2 meses sale la otra, en 2 meses sale la otra y así sucesivamente, para que ellos nunca se queden tanto sin producción que sin ingresos. Puedan producir y tener ingresos al mismo tiempo de forma constante. Digamos, cuando son cultivos muy específicos y muy especiales, por especiales es que son muy difíciles de producir, tanto como la ciruela amarilla, que me acabas de decir, Andrés. Sí, y la ciruela amarilla se demora mucho, mucho tiempo en darse y es muy, muy compleja de mantener el cultivo. Entonces, por eso es tan cara cuando sale y digamos que es como una fruta del momento, de la temporada. Entonces, al ir en ese momento para temporada, sale muy costosa, pero es rica. Dele paciencias políticas, amor. Ah. Bueno, Andrés, ¿quedó clara? ¿Quedó claro para todos con el ejemplo que le acaba de dar Andrés? Díganme que sí. Bueno, ok. Aquí me meto en cosas un poco técnicas que no creo que les vaya a salir, pero pues para que le interese, le puede interesar. Y es la relación con la calidad de vida cotidiana, estatal e internacional. Con la vida cotidiana ya lo hablamos, del tema de las frutas, que puse el mango, el aguacate, la ciruela amarilla, toda esta vuelta. Y la vida estatal es que si el gobierno sabe que el campesino está sobreproduciendo, como pasó con el aguacate as, pues yo puedo decirle al campesino, venga, yo le ayudo, yo invierto para que podamos pasar cierta tanta de toneladas a XY países. Y usted va a tener ganancias mejores porque estamos pagando moneda extranjera, como yo voy a tener, como yo le puedo dar unos beneficios a usted porque me pague ciertos impuestos, y así usted gana, yo gano y todos ganamos. ¿Mm? Que eso ya va tocando lo internacional, que es el Estado gana por impuestos, el campesino, que es la cotidianidad, gana por que lo está vendiendo mucho más caro que lo vendería aquí en Colombia, y internacional, pues ganaríamos no solo renombre, sino la persona, o bueno, en este caso el aguacate, ganaría popularidad. Si las preguntas de la Nacho son muy diferentes al IFEX, solo que digamos que en algunos componentes se llega a ver lo mismo, no más que más técnico. Entonces, los ejemplos los acabo de dar, ahí dicen la diapositiva, se los daré en la charla pelados. Entonces, ¿quedó claro? Andrés, estamos hablando de lo que uno llama el realismo mágico de Disney, porque en la vida real no funciona así. Listo, quedó clarito. Ya vamos con la parte fea. Entonces, apárate en el cinturón y estas palabras se las quería dar desde el fondo de mi corazón. Y es porque suele pasar mucho en la vida profesional que uno ve una gente que parece, ¿cómo se dice eso? Que repite y repite y repite la repitiera, la repetición de la repetices. No. Mi mejor consejo para ustedes es no se lo aprendan solo de memoria, sino que sí es necesario aprender ciertos conceptos de memoria, pero más que eso es leer bien e identificar los conceptos. Porque los conceptos pueden ser muy abstractos, muy, uy, yo no entiendo esa vaina. No sé qué me estás queriendo decir ahí, pero yo entenderlo al menos, identificar cuando se ve ese concepto, me va a ayudar muy bien a que cuando a mí me hagan una pregunta sobre lo que les acabo de mencionar, no sé, de política pública, de la ley de la oferta y la demanda, yo puedo decir, ok, me están diciendo esto, entonces yo voy a hacer el cuadrito, yo voy a usar la oferta y la demanda, los voy a cuadrar así, así, así. Ah, no, mira, está la respuesta. Yo poder entenderla y poder transmitirla en el momento indicado, ¿sí? Porque en la UNAL y en la gran mayoría de humanidades también, no buscamos que ustedes repitan y repitan como loras mojadas.
Buscamos que ustedes entiendan y puedan aplicarlo. Que ustedes de aquí a mañana, aunque no estudien algo, digamos, de ciencia política, pueden decir, ah, sí, yo entiendo cómo funciona, yo puedo explicarle lo básico, pero puedo explicártelo, puedo entenderlo. Entonces, dejando eso, les presento la siguiente diapositiva, les doy un momento para que la lean, griten por los comentarios si quieren gritar, y ya les envío el link. Soy una gárgola. Tiriri. Ay, Jesús, no, ¿cómo así, Jesús? Sí, yo les doy para las gomitas, pero si me saca 5 de 5, si no, yuca. Pero pues también está el plan de que me vas a tener que tener paciencia porque hay 3 preguntas abiertas. Si nos van a explicarlo, vamos grave. Pero muchachos, yo les estoy enviando el link. Yo sé que esos giros de trama son feos, pero tengo que hacerlo porque necesito saber que ustedes quedaron bien. No, con ChatGPT no, marica. ¿Tú crees que vas a tener, perdón, poco profesional de mi parte, pero Dayana, ¿tú crees que vas a tener ChatGPT al momento de la relación? No, te la anulan de igual. Te ves, hágale, compañeros, compañeras, amigos, amigas, otros profes si se quieren unir. Igual no pedí sus nombres ni nada, va a ser completamente anónimo para que no se sientan mal después de ver los resultados. Entonces, No, luego sale en la cuenta Noctapreu 2. Ay, Dios. yo solo tengo que hacerlo desde mi yo cuantificado celular. Bueno, aquí se los dejo. Uy, se trabó feo. No les voy a decir cuáles son las respuestas ni nada. Ay, esperen. Bueno, ahí van respondiendo. No hay respuestas abiertas todavía suyas. Bueno, pongo música. Uy, espere, corto la grabación. Espere, que luego nos demandan por copyright. Ah, no, no, entonces que lo hagamos en silencio, háganlo en silencio. Hagámoslo en silencio. Porque esto es importante que quede grabada ¿qué? La oración. O sea, se puede pausar y ya luego cuando terminemos se vuelve a activar. Tranquila. Sí, listo, dale, entonces, Sí. dale y ya póngalo. Espérame. Pero perdón, Ya. dijo el nombre de todos, me voy a vengar. ¿Listo? Sí, sí, sí. Listo, pelados con un bozo. Por favor, no me nerfeen mis chats privados. Gracias. Que por ahí se llegan a ver. Listo, pelados con un bozo. Entonces, antes de ver la respuesta, vamos a hacerlo acá. Entonces, bueno, yo sé que está todo chanfla, pero bueno, ¿qué es el PIB? El que mide cuánto produce el país. Entonces es este, la DUM. Aprendido a no tirarle hate a Movistar. Nunca más. No silencian, no silencian.
Ay, Dios, ¿qué pasó? Estoy desde mi celular y desde la ¿Qué tablet y pa- me sacaron del celular. ¿Qué pasó? Me sacaron. ¿Cómo Me así? salió. Espérame un No. segundo, ya me vuelvo a entrar. Ahora sí Movistar se reveló, muchachos. Movistar dijo, nada más para ustedes. Bueno, espérame un segundito. Mientras los que pasen por responder, responda. Ey, 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 no, no puedo Movistar. Sí, es el único examen por hoy. Tranquilos que la otra clase también va a haber examen. Ay, Dios mío, por fin. Casi que no. ¿Ya? ¿Sí te Sí, dejó? ya. Ok. Casi me muero en el proceso y dije, Dios mío, ¿qué pasó? No estoy claro, no me quiero. Listo, amiguitos. Ahorita todo que me ayudes a saber si por chat privado que me diga si está bien o no, porque ya no me dejo entrar desde el celular, ¿vale? Está bien, está bien. Listo. Entonces, la primera pregunta estaba re fácil, pero ¿qué es el PIB? Es lo que mide lo cuánto produce un país. ¿Qué es la ciencia política? Vale, derecha. Perdónenme, déjenme un segundo. Es que estoy teniendo literalmente problemas. Lo importante es que me escuche. Listo, ya. ¿Ven? Mm, bueno, este en sí, pues, habían dos respuestas entre comillas. Perdón si se escucha doble de fondo. Habían dos respuestas entre comillas, pero pues la respuesta es la dos otra vez. Profe, no era una ciencia también. Lo que pasa es que Usamos sí, todas las pero yo la puse competencias. como una ciencia. Si hubiera puesto la pregunta así, ay, espera, se la creo. Y es que es una pregunta trampa que una vez me hicieron, pero no, no es una ciencia.
No, muchachos. Bueno, pongámosle que sí. Todas las anteriores. En sí, las ciencias políticas no es ciencia, porque nosotros no seguimos el método, o sea, sí seguimos el método científico, pero no lo seguimos al pie de la letra porque literalmente nosotros no experimentamos con la gente, solo analizamos. Entonces, en sí es esta, una rama de las humanidades que estudia el poder. Ok. Y la última, que era pregunta cerrada porque las otras dos son abiertas. No, no pasa nada, tranquilos. No, no se sientan regañados. Es una breve explicación. ¿Qué es la inflación? Vamos a, o sea, en esa pregunta de cuál es la ciencia política, vamos a volver la B y la C, porque para no que queden mal, ¿vale? Para que no se sientan mal. Pero la D no sirve. ¿Es la B o la C? O sea, le valgo a estas dos, pero la otra está bien. Ahí sí se jodieron. ¿Qué es la inflación? Díganme cuál es la respuesta. Esta sí, es que esta sí les voy a pegar duro. Es todas las anteriores. Es la de muchachos. Todas las anteriores es una economía, es algo que mide cuánto sube un servicio, es cuánto mide un sueldo. Hasta lo dije. No, muchachos, ¿cómo así? ¿Cómo así, muchachos? ¿Cómo? Ya ver esa respuesta, Dios mío. Y bueno, las abiertas, pues es la misma explicación de las ahorita, que en base a sus respuestas tenían que haber escrito eso. Voy a reírme un ratico leyendo eso. ¿Cómo así que? No, ya no se puede hacer reembolso de PIN. Yo sabía que papá ya existía. Bueno, ¿qué es el PIB? Bueno, una gran parte de las personas entendió, excelente, esto que pasó aquí y esto aquí no hablemos, ¿qué pasó acá? ¿Mm? ¿Qué pasó con esa persona? Porque fue una respuesta. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Quién la está haciendo mientras yo estoy hablando? Ya llegó otra encuesta. Bueno, ¿qué es la ciencia política? Yo dije que estas dos las valía. Bueno, ese 51, bueno, lo entiendo. ¿Qué es la inflación? Todas las anteriores. Entonces, la mitad estamos bien, la mitad estamos mal. No, sí, ya no hay gomitas, pelados. Ya no hay gomitas. Porque les iba a decir como, ok, me ponía a bajar esto por esta de número para saber quién es el que había respuesto con qué Gmail, pero bueno, muchachos, sí se nota que les fue muy mal. Entonces vamos a ver las respuestas. La subida del precio de bienes y servicios por situaciones externas e internas, sí, esa respuesta está re bien, aumenta el precio de algo. Las papas sobre producción son baratas, luego se disminuye la producción, estas aumentan la inflación de la escasez. Esta sí estuvo re vaga, alguien no respondió, Venezuela. No, muchacho, ¿usted cree que me fune? Claro, Venezuela, marica. No, técnicamente no está bien. ¿Qué carajo puso Venezuela? Ok, ese sí perdió, pero con todas. Ok, la mayoría están bien. Este sí estuvo re pésimo cuando sube el dólar. No exactamente, o sea, sí es un factor, pero ese dólar sube por algo, así que si no hay factor, entonces pues es como complejo.
Que la ciencia política estudia por diferentes momentos, cómo se comporta la sociedad frente a ellos, está bien, estudia el poder y cómo lo usan, ciencia que estudia la política, eso estuvo revago. La ciencia política es el que estudia distribución dentro del poder político, así mismo cómo se usa, quienes la conforman, un ejemplo podría ser el presidente, también se construye el poder dentro del país, grupo mayoritario dirigido por el Estado, bien. Ujú. Mayoría estuvo aquí este estuvo revago el de votar. Mm, no, entonces también estuvo revago el tema de la presidencia, presidencial Petro, ¿qué pedo con eso? Estuvo muy vago. Que la mayoría estuvo bien, pero hay unas respuestas bastante vagas, muchachos. La de tu mamá. Por ahí apareció un tu mamá. Hay mucha respuesta vaga, muchachos. No se ganaron ni la rifa, las gomitas, ni nada. Perdieron, muchachos. Mucha respuesta vaga. Porque iba a rifar las gomitas. Dije, ok, como no les puse por nombre, rifo las gomitas, no se la ganaron. Demasiada respuesta vaga, muchachos. Mal ahí, mal ahí. Y la próxima país producto de los votos y más ganos un peso cada uno, con el que por metas de estado en dinero, un paro porcentaje de cuántos un país, por ejemplo. ¿No? Mm, Está bien tu opinión el que puso It's my opinion. En efecto, este sí lo entendió el que puso el ejemplo del café. Uf, ese lo entendió muchísimo. Ujú. No le estoy leyendo el chat, muchachos, así que espérenme un segundo, ¿vale? Espérenme un segundo. Ya les leo. Pues luego se echaron también de país. Ujú, ujú. Me encanta el del mecato, pero la respuesta está vaga. Ok, en un porcentaje puedo ver que muchos ya están preparados, o sea que si le llegan a hacer una evaluación de esto, van a volar. Eh, pero pues sí va a estar un poco complejo, porque los conceptos no saben aplicarlos. Entonces, si le llegan a poner un concepto de aplique, y denso. Bueno, esto va a ser un poquito charladito. Voy a leer sus estas y ya vamos con, con el set de preguntas que me pueden hacer. Gente, pues muy vaga, mano. Realmente sí, muchachos, están un poquito vagos. No, Miguel, yo soy malita. Ya no les voy a enseñar a rifar las gomitas porque tengo la plata para darles unas gomitas, pero no. Sí, quien 10 dijo 10 libras de arroz tiene huevo. Bueno, en conclusión, pelados, no les voy a rifar las gomitas. Pueden protestar, decir lo que sea, pero eso es un estado totalitarista. Entonces la que manda soy yo. Ahí puede interferir. En efecto, estamos en Venezuela. Uy, Mariana, ¿estás pegando duro yo? Dictadura. Bueno, muchachos, dejando un poco. Bueno, listo, Isa, tú tranquila, yo nerviosa. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué parte no entendieron? Voy a volver a mostrar las diapos para que ustedes me digan, uy, no entendí un carajo de esa parte o me faltó que profundizaras en tal cosa. Entonces, debajo del comentario, Isa, empiezan a soltar las preguntas. Y de ahí para abajo voy contestando.
Dale, Sarita. Pero suelten las preguntas, muchachos, no sean tímidos, yo no muerdo. O sea, sí es verdad que ya les quité las gomitas, pero no muerdo. Pues, profe Lorena, yo la verdad no entendí muy bien lo de lo que es inflación y PIB, sinceramente. Me confundí un poquito. Es que son como hermanas, van de la mano. Pero ya te las explico bien, ¿vale? Si quieres, por fin déjamelos en el chat para yo ahorita mirarlos. Vale, yo ya explico lo de la inflación y el PIB. Que espérenme un segundito. Sí, sí, yo ya explico lo del PIB y todo eso. Y es que estoy teniendo problemas aquí. No me está cargando esta vaina, hombre. Ay, por fin. Entonces, volviendo a las diapositivas para que ustedes me entiendan y yo entienda de qué estamos hablando. Entonces, todos se van por el PIB, ¿sí? Por el PIB y la inflación. ¿Ninguna otra pregunta, muchachos? ¿Seguros? Última palabra, no me están mintiendo, no me dicen mentiras. Ok, entonces, listo. Con 10 libras de arroz. Ok, vamos a explicar lo que es la ciencia política para Dayana. Entonces, Dayana en español. La ciencia política estudia quién, cómo la usa y cómo se distribuye el poder. Entonces, yo les hablaba desde un principio el tema, digamos, en mi casa manda mi mamá. Es mi mamá la que tiene el poder, la que nos dice a qué hora llegar, a qué hora salir, quién hace la comida o qué vamos a comer hoy. Esto retribuye al Estado, sería tal cual el gobierno, normalmente el jefe sería en este caso actualmente el presidente, Gustavo Petro Urrego, el que dirige, digamos, ciertas cosas como van a funcionar este año con su gabinete. Entonces él dirige a los ministros, le dice a los ministros como ministro de Hacienda, necesito que este año haya muy buenos subsidios de Hacienda porque necesito que el ciudadano compre Hacienda. Necesito que hagan una ley para abolir la explotación infantil. Entonces hace la ley de abolición infantil. Eso se basa el poder. Obviamente, ya estamos hablando sobre el tema de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, que son como tres hermanitos. Esos tres hermanitos son literalmente la definición de política. Son los que tienen el poder, los que saben cómo usarlo y los que deben de entre ellos mismos hacerse control para que nadie abuse de ese poder. Porque donde lleguen a abusar de ese poder, pues va a haber un desequilibrio y van a haber muchos problemas. ¿Vale? ¿Entendido ahí, Dayana? Respóndeme por chat, por favor, yo te estoy pendiente. Listo. Ya vamos para allá, si quieres se los explico con el pan. Esto ya no me causa gracia, me volvió a sacar. Espérenme un segundo. Las diapositivas las hacemos cada profesor.
Hola, Lori. No sé si estás hablando, no se te escucha. No, estaba mirando, cuadrando unas cosas. Ok, Pero ya ok. ¿Qué pasó? no me sacó sin querer otra vez, pero ya listo, ya estamos acá. Entonces, ¿quieren otra vez que les explique la oferta, la demanda y el PIB, sí? Y la inflación, por lo que veo, por lo que calculo. Entonces vamos a empezar, pues, por la oferta y la demanda. Voy a volver a compartir todo mi pantalla. Por favor, no me funen. Si llegan a ver algún chat por ahí, su profe también tiene vida social. Ay, volvamos a la definición de oferta y demanda antes que todo. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? La oferta, valga la redundancia, lo que es oferta. Entonces, volvamos al ejemplo de los labús. Nos vamos a quedar con los labús. Entonces, la oferta de los labús es yo lo que oferto con ello. ¿Qué te doy? Estatus, te doy belleza, te doy lo que sea. En este caso, pues daba estatus y daba de alguna forma como poder popular. O sea, yo me sentía popular y me sentía reconocido por los demás por tener un labú. La demanda, entonces, ¿cuántas personas deciden comprar un labú para tener ese beneficio de que las personas te pregunten, uy, tienes un labú de edición especial, uy, qué lindo labú, no sé qué. Entonces, ¿cómo opera esta vuelta? Pues vamos al cuadrito que nosotros teníamos acá. Voy a hacerlo más bonito. Entonces, ese cuadrito es así. Entonces, se los voy a explicar de otra manera para que quede más bonito. Con morado. Entonces, mm, oferta, demanda y el consumidor. Sí, sí, suspiro grandemente porque si no lo entendieron como le dije ahorita, no sé cómo explicárselos bien. Entonces, vamos a explicárselo este método que me lo explicaron en la universidad. Esta es la oferta. Ay, perdón, me confundí. Me confundí re duro, muchachos. Perdón, perdón. Ay, pincel. Ay, está la oferta, está la demanda y ese es el consumidor. La demanda de los labubus va en crecimiento, ¿cierto? Va hacia arriba exponencial. Como yo no lo puedo dar barato, o sea, yo no lo puedo dar, digamos, a 10 pesos el labubu, sino que tengo que venderlo a 100 pesos para que me dé dinero. Entonces, yo lo que hago es pararme, digamos, en este punto de acá, hacer estas rayitas que hice anteriormente con azul y decir, ok, aquí me da para gastos de producción, entonces me da para producción, me da para pagar salarios y me da para que, no sé, para crear empresa o para crear estatus. Entonces, aquí vale 100. Ah, pero si sigue creciendo la demanda, puedo cobrar hasta 300 por la bubo. ¿Se acuerdan que en algún momento que escribo la bubos originales a 300.000 pesos, que uno decía qué? Pues eso. Y el consumidor siempre va a ir en crecimiento, porque siempre alguien va a querer comprarse un lavabo. Alguien siempre va a querer sumarse a esas modas, porque normalmente el consumidor se rige por modas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, voy a intentar borrar la gran mayoría, sí, dejándole los precios. Tin, 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 tin. Listo. Entonces, como les decía, la oferta y la demanda funciona así. Cuando va en crecimiento y es lineal, ¿qué pasó?
Entonces, con el crecimiento es lineal, siempre se paran en un lugar donde es bueno para tanto tener ganancias como para poder pagar impuestos y demás. Y siempre es bueno que la demanda vaya subiendo. La oferta siempre va a ser corta, siempre va a ser cortica, por eso es que la mandan siempre por la mitad o un poquito más abajo, como está esta línea de acá, si las clases quedan grabadas. Para que pues yo pueda, por decirlo así, como ondear entre precios de acá. Eso es una franja amarilla o gris en este caso, si lo pusiéramos en ese modo, donde ahí va a variar el precio. ¿Qué puede pasar? Que a veces la demanda sube exponencial y toca cobrarlos extremadamente caros. 300.000, pongámosle. Entonces ya, entonces me vale 10 pesos la producción, mm, pero venderlos me vale 100 y en caso de escasez valen 300. Esa es la oferta y la demanda. El consumidor siempre es el que va a perder. Eso sí les voy a decir algo. Por eso les digo que entre más suba el consumidor, más va a perder el consumidor porque más caro va a ser. Literalmente les voy a explicar algo con el tema de ya que alguien dijo que el al costo. ¿Se acuerdan que en el costo siempre hay ofertas del 50% de descuento, 60, 10 o a veces el 5%? ¿Qué es lo que pasa? Que entre más nuevo sea el producto, menos porcentaje de descuento van a tener. ¿Por qué? Porque es nuevo, popular y novedoso. Entonces sacaron el iPhone 18 Pro Max. Entonces, 18 Pro Max. Entonces no va a tener tanto descuento. Ah, pero es que el 11% de descuento es para el iPhone 11 Pro Max, ¿cierto? Entonces, este pelado que va a poner en rojo, nadie lo quiere. ¿Quién quiere un iPhone 11? Nadie. Yo quiero el último modelo, el 18 Pro Max, ¿cierto? Entonces ahí viene el tema de la oferta y la demanda. Entonces, la oferta para el 11 es amplia porque mucha gente no tiene dinero suficiente para pagar un 18 Pro Max, entonces va a cumplir con que yo le dé el descuento y me lo compre. Y voy a hacer poquitos para que, uno, se gaste rápido, dos, pueda curar bien y tres, se vendan. Pero ¿qué pasa con el 18 Pro Max que tiene solo el 5% de descuento? Que aparte de que es mucho más caro, realmente el descuento es inútil. ¿Por qué? Porque en realidad no es un descuento. Le estoy cobrando el precio total y completo de lo que vale el celular. Y hasta sacándole más ganancias de las que se deberían. A ese 18 Pro Max. Esa es la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo se aplicaría esto en el cuadrito de arriba? Vamos a ir más para abajo. Entonces, aquí tenemos los 18 Pro Max y eso. Lo voy a hacer pequeño acá. Entonces, es el consumidor. Esta es la demanda del iPhone 18 Pro Max. Vamos a poner 18. Y está la oferta o el descuento por al costo. Primero, esto va a estar re grande. Entonces, lo voy a cobrar bien caro. Esto lo hago así para yo decir, ok, si se estabiliza, este va a ser el precio. Entonces, si se estabiliza, el precio va a quedar en 5 millones. Uy, esperen, quedó re feo esa vaina. Nos va a quedar en 5 millones. Compré lo robado, muchachos, no apoyan el hurto. Con el hurto no solo apoyan al delito de hurto, sino también apoyan a las guerrillas y otras fuentes de violencia, ¿vale? No hagan eso, por favor. Entonces, como la oferta también es bastante amplia, normalmente digamos que son el 10% de oferta, eso tiene que ver con algo, algo muy económico, pero digamos que hay muchísima oferta, demasiada oferta, hacia arriba la oferta. Entonces, entre más hacia arriba esté, más caro se va a poner. Entonces ya va a pasar de 1.500.000, de 5 millones, perdón, a 1.500.000. El consumidor siempre es el que pierde. Entre más suba esta rayita del consumidor y sean más consumidores, digámosle 3.000 consumidores,
más caro va a estar a este lado. Entonces, digamos, aquí sería 5.800.000. Ah, pero esperen, si sale otro iPhone, entonces derroca este iPhone 18 y pasa el 19 y este se vuelve más barato y pasa aquí a la cola. Entonces, este 18 pasaría a estar aquí a la cola. Y así sucesivamente. Así es el cambio y así es como funciona el tema de la oferta y la demanda. ¿Me entendieron? ¿Lo vuelvo a explicar? Oli, se murió. Listo. La inflación y el PIB. Es malo comprar. No, no es malo comprar, muchachos. No compren robado, compren en tiendas oficiales. Y inflación. Voy a volver aquí. Entonces aquí vamos a hablar de la inflación y PIB. Lo que pasa es que uno tiene que saber comprar. Si quieren algún día yo les hago una clase de vida cotidiana y cómo saber conllevarla y entender. Listo. ¿Qué es la inflación? La inflación es un porcentaje que actualmente está en el 5% en el país, un, un porcentaje histórico que se ha mantenido, o sea, se mantiene así. ¿Qué es lo que pasa si sube? Sube el arroz, entonces sería, sube los alimentos suben, los servicios tales como el agua, la luz, el gas, el internet, los alimentos, el transporte sube. Ah, pero, ¿y si ese 5% baja? ¿Qué pasa, teacher? Todo esto tiende a bajar. Todo esto se va a caída. Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Estén muy atentos a lo que voy a hacer a continuación con estos mismos servicios que acabo de poner. Entonces, si el PIB me sube, teacher, o sea, ya deja de estar igual, esto lo borramos entre comillas, y sube. Entonces, las 10 libras de arroz pasan de valer 10 lucas, bueno, digámosle que $10 a $25. Los servicios, entonces yo pagaba 10.000 de gas, ahora pago 20 de gas. Si antes pago 3.000 de transporte, ahora pagaría 4.000 de transporte. Y así sucesivamente. Ah, pero teacher, ¿y si bajó? Ahí. ¿Y si bajó, teacher? Pasa el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Entonces al alimento, las 10 libras de arroz ahora pasan a valer 3. Los servicios, entonces yo de pagar de 20.000 de gas, pongámosle, paso a pagar a 5.000 de gas. Y en transporte yo voy a dejar de pagar 3.000 a pagar 1.000 pesos de transporte. Eso es lo que pasa. Es ilegal realmente. Actualmente estamos viviendo en una época de ilegalidad, se los voy a explicar con lo que está pasando ahorita. Nosotros actualmente estamos en, permítame un segundo, aquí era el PIB. Estamos a esto, estamos iguales, no hemos subido la inflación. Pero sí pillaron que sí empezó a subir los alimentos subieron, especialmente en lugares como Corabastos o plazas de revendeo, porque eso se llaman plazas de revendeo. Esto que están haciendo es ilegal, es corrupción. Porque sí es verdad que tuvo que haber subido un poquito, pero lo subieron exorbitante, por dos razones. La uno, el revendeo o lo que uno llama los intermediarios son costosos. No sé si vieron un tema que hubo con la papa de que digamos un bulto de papa, voy a ponerlo aquí abajo,
un bulto de papa valía 40.000 pesos. El revendeo, que es la segunda parte de ese bulto de papa, bueno, vamos a poner entre comillas que estoy escribiendo lo mismo, en Bogotá vale 80.000 pesos. Y el consumidor, digamos, ustedes lo comen en paquetes de papas fritas. Entonces, para yo sacarle 80.000 pesos a ese bulto de papa, yo tengo que dividirlo en tanto, entonces cada paquete termina valiendo 5.000 pesos. Y solo vienen como 3 papas. Es robo, ¿cierto? Es avaricia. Entonces, por eso se estaba hablando de que este intermediario se quite y que el campesino le venda directamente al consumidor. O le venda directamente a la empresa para que no suba tanto el precio y, digamos, en vez de valer 5.000, valga el paquete de papas 1.300. ¿Entendido? El tema de la inflación. Porfa. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Voy a borrar esta parte. Y ya les explico por qué ellos son como hermanos. Listo, inflación y PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Interno, ahí bueno, yo lo estoy escribiendo todo feo, disculpen, el Producto Interno Bruto. Es el porcentaje de las ganancias respectivas a un producto y de la producción del país. Entonces, ¿dónde es más que se produce en el país? En Bogotá. En Bogotá se produce aproximadamente al año el 51.28% del país en muchas cosas. Donde más se produce cosas campesinas es entre el Orinoco y Andes, que es un aproximativo del 25% del país. El resto, el porcentaje restante, que lo voy a poner así para no ponerme a calcular, lo hace el resto del país. ¿Por qué esto es importante? Porque estas zonas donde casi no se está cultivando o no se está fortaleciendo, es donde uno, voy a poner aquí abajo, se le quitan impuestos. Entonces se le disminuye el impuesto. Dos, se le da ayudas monetarias. Entonces, estas doble A significan ayudas a la región. Se hacen planes de desarrollo, si se así, planes de desarrollo territorial, planes de desarrollo económico, planes de desarrollo, no sé, planes de desarrollo en general, pero normalmente es territorial y económico. Y a veces planes de desarrollo cultural. Ya viene el tema de que, digamos, en Cartagena y eso se les meta mucho dinero para el tema de el hotel, el turismo y todas estas cosas. ¿Por qué van de la mano estos dos bebecitos? Porque son amigos hermanos del PIB y la inflación. Porque el PIB, como les acabo de mencionar, son lo que hacen, ¿cierto? ¿Sí me van entendiendo, sí? Por favor, díganme por chat, yo estoy pendiente desde el chat. Listo. ¿Por qué van de la mano y por qué son amigos? Porque, digamos, aquí en Bogotá se produce el ¿qué? El 51, entonces en Bogotá se produce el 51.28% del PIB, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me ayuda con la inflación? A que la inflación disminuya. ¿Por qué? Porque entre más que produzcan, más producción, menos escasez y más ganancias si lo mandamos al exterior. También se puede poner acá. Entonces, si lo mandamos al exterior.
por eso van de la mano. Entonces, digamos, si disminuye, sí, perdóneme, esto está mal puesto. Entonces, si la inflación, sí, si la inflación baja, toda esta vuelta sube, entonces más producción, menos escasez y más ganancia. Pero si esta vuelta sube de la inflación, o sea, si la inflación empieza a subir y aunque haya toda esa producción, pues en realidad lo que va a pasar es que va a haber la misma producción, pero más escasez, menos ganancia. Ay, perdón, estaba escribiendo lo mismo dos veces. Entonces sería menos ganancia y más costoso. Y aquí viene un factor que casi nunca hablan los economistas de menos calidad de vida. Calidad de vida o bienestar. O bienestar para las personas. Por eso ahorita hay una disputa muy grande en el gobierno por el tema de que no creció la inflación, o sea, se mantuvo en ese 5% y aún así todo subió de precio, en vez de mantenerse o igualarse. Eso es una así y más. Eso es corrupción y normalmente se ve acá. Ahí lo borré, no me acordaba. Bueno, en los intermediarios, en especial en la comida es normalmente en los intermediarios. Entonces, entre el consumidor y el campesino, voy a poner de rojo, un rojo, bueno, no tengo rojo, voy a poner en este. Estos son los que nos matan, estos, estos, los intermediarios. Son normalmente los corruptos y las personas que nos joden la economía. Que aunque esta vaina no suba, ellos la hacen subir. Porque de paso los campesinos dependen de ellos. Entonces el campesino no puede decirles que no, tienen que acceder. Entonces esa es la explicación, muchachos, de la vida realidad. Y como les dije, yo les iba a poner ejemplos reales. ¿Algo más que les quiera explicar? Sarita es la mejor, dando apoyo. Listo, muchachos. Ya los suelto, los dejo descansar, los dejo ser felices, los dejo ser personas. Quisiera charlar más tiempo con ustedes, uy, perdón, mi chat privado. Si quieren charlarme de algo, preguntarme algo que les quiera explicar del gobierno o algo así, yo con mucho gusto les doy un minuto para que alguien me haga alguna pregunta. Y les explico, uy, miren todo eso que hicimos uno, dos, tres, cuatro para poder esto. Sí, porfis, ahorita ya pausé la grabación.